Antes de mencionar los trastornos del aprendizaje y sus generalidades, recordemos cómo la neuroplasticidad cerebral y ese proceso de la sinapsis eléctrica y química y la conexión de neurona a neurona permite este aprendizaje. Recordemos que gracias a este proceso fisiológico ocurren experiencias actuales y ocurre todo esto que nosotros podemos percibir, entender y actuar en un entorno. Los hemisferios cerebrales en este caso son diferentes, pero se conectan entre sí y nos ayudan a obtener este aprendizaje. Vamos a hablar en este caso del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es dominante para el procesamiento no verbal y es ese hemisferio que es más sensorial, es más creativo, es más musical y se conecta con el hemisferio izquierdo, quien suele ser más dominante en el lenguaje, quien suele ser más razonante, que es el equilibrio y el polo opuesto, pero al mismo tiempo necesita del derecho para poder hacer una conexión y por ende originar lo que llamamos un aprendizaje. Los hemisferios cerebrales son importantes para la conexión directa e indirecta de los sistemas sensoriales y de las funciones ejecutivas básicos para aprender. En este caso, vamos a brindar un ejemplo de cómo el sistema visual y auditivo son importantes en el proceso lectoescrito. El sistema visual, en este caso, y el auditivo en el hemisferio izquierdo se encarga puntualmente y detalladamente de identificar, reconocer letras, palabras y estímulos verbales asociadas a sonidos lingüísticos, pero el hemisferio derecho, que es más global, se encarga de interpretar estos estímulos más visoespaciales por medio de reconocimiento de formas y constancia de tamaños de estas letras. Asimismo, el hemisferio derecho reconoce auditivamente estos sonidos por medio de música y melodías y sonidos que ya fueron interpretados por el hemisferio izquierdo. Para hablar de los trastornos del aprendizaje, esto es algo muy global y es un grupo heterogéneo que no solamente afecta a los niños, los escolares, sino también la vida adulta dependiendo del entorno, el coeficiente intelectual, los procesos neurológicos de un adulto o de una persona en general. Una persona o un niño tiene la capacidad de aprender. Todos nacemos con una capacidad de recibir la información independientemente de los procesos neurobiológicos que tengamos. Sin embargo, el recibimiento de esta información, sea proveniente del ambiente, de la experiencia del entorno, no siempre es igual y por ende las discapacidades y las disfunciones y las limitaciones que se dan puntualmente en los procesos del aprendizaje sí afectan significativamente la ocupación del niño en su área escolar. A continuación veremos un ejemplo de cómo en la vida adulta y cómo en la vida escolar podemos tener un impacto directo e indirecto de las dificultades en el aprendizaje. En la parte superior izquierda veremos un cuadro de letras, unas letras grandes y otras letras pequeñas. Estos exámenes generalmente se hacen para los niños que tienen dificultades como la dislexia y la disgrafia, en donde hay omisión y confusión de letras, que claro está, se tienen que descartar procesos de lateralidad inmadura. En este caso, un niño que tiene una dificultad en el aprendizaje, puntualmente dislexia o disgrafia, no podrá acertar efectivamente a la interpretación, reconocimiento de esta letra. Por ejemplo, el niño puede distinguir la A, pero abajo de la A hay una D y puede que en vez de la D diga la letra B. Y así sucesivamente es como este tipo de reconocimiento puede afectar una sola palabra y de ahí puede afectar toda la parte del reconocimiento lectoescrito. En la parte inferior derecha vemos la imagen reconocida del Waze. En este caso, en la vida adulta, una persona que tenga una inmadurez o una dificultad en el aprendizaje puede determinar ciertos aspectos de posicionamiento y de direccionamiento. Puede confundirse, puede no saber a dónde dirigirse, donde le muestra el Waze, puede confundir derecha con izquierda y puede confundir toda la orientación espacial que esta herramienta tecnológica le indica a la persona de cómo situarse y cómo llegar a un punto específico. Hay multitud de manifestaciones que se pueden radicar dentro del entorno de un niño cuando hay dificultades en el aprendizaje. Estas se atañen a nivel del aula, a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel afectivo y a nivel de todas las áreas ocupacionales del niño. En este caso, en el área académica, podemos encontrar un niño que tiene dificultades en la comprensión lectora y escrita, dificultades para realizar operaciones lógico-matemáticas, dificultades en el razonamiento abstracto, dificultades en la grafía, redacción, comprensión, y deletrear una palabra, así como dificultades expresivas. Estas manifestaciones se acompañan con dificultades cognitivas que se ven alteradas en problemas de memoria, problemas atencionales, problemas de organización, problemas de lateralidad, dificultades en secuenciación y seguir un paso a paso, déficit de procesamiento fonológico verbal, alteraciones en la resolución de problemas y dificultades en las habilidades metacognitivas que se atañen a las dificultades en el aprendizaje. Asimismo, estas se vinculan con manifestaciones afectivas como baja motivación, problemas de ansiedad, problemas de autorregulación, autoconcepto, autoestima y todo lo que vincula a las habilidades sociales.
Dentro de la dislexia se pueden encontrar multitud de manifestaciones dentro de la lectura en las cuales se pueden observar las siguientes sintomologías: lectura rápida, lecturas lentas, lecturas por sílabas, ausencia de ritmo y velocidad en la entonación, alargación de una palabra cuando se está entonando, dificultades en la comprensión, invención de palabras o de letras, rotación de letras de palabras, dificultades en la lateralidad o posicionamiento de cada letra o palabra, palabras sin comprensión, dificultades o culminaciones diferentes al finalizar la palabra, mezcla de sonidos por incapacidad de leer cronológicamente una palabra, se puede ocultar o omitir ciertas letras en el momento de leer, se pueden observar que se agregan o se adicionan más letras o sílabas de lo normal y pueden haber disociaciones de estas lecturas, confusiones de estas palabras y asimismo dificultad en continuar una frase, una palabra o un párrafo. En la discalculia se ven varias deficiencias a nivel lógico-matemático. Dentro de ellas podemos encontrar dificultades y errores persistentes en la transcripción de números dictados, en el conteo de números hacia adelante y hacia atrás, escasa memorización de las tablas de multiplicar o por ende realizar una acción que implique la utilización de las tablas de multiplicar e incluso la división. Hay dificultades para realizar aproximaciones en cálculo, dificultades para realizar razonamiento lógico abstracto, todo lo que indique problemas de ensayo-error, de tanteo, de fundamento y de operaciones que se apliquen a un problema dado. Dificultades en el manejo de símbolos de cifras grandes, como los centenares, los miles, y dificultades para contar dentro de una operación lógico-matemática que implique una resolución rápida de manera eficaz. En la discalculia se ven varias deficiencias a nivel lógico-matemático. Dentro de ellas podemos encontrar dificultades y errores persistentes en la transcripción de números dictados, en el conteo de números hacia adelante y hacia atrás, escasa memorización de las tablas de Dentro de los tipos de discalculia que podemos encontrar en una persona o en un infante que tenga este diagnóstico, podemos enumerar los siguientes: discalculia verbal, discalculia léxica, discalculia gráfica, discalculia operacional, discalculia pragnóstica y discalculia diagnóstica. Estos tipos de discalculia se basan en la comprensión y alteración para establecer relaciones aritméticas u operaciones matemáticas para dar una posible solución, así como para escribir, nominar y comprender un término lógico matemático. Las alteraciones en funciones ejecutivas, las alteraciones sensoperceptuales motoras y las afecciones socioemocionales son características del trastorno del aprendizaje no verbal. Se tienen que diferenciar de otro tipo de trastornos como el autismo, el TDAH, la disgrafia, la dislexia, que si bien hay cualidades y características similares en estos trastornos junto con el trastorno de aprendizaje no verbal, pero se tienen que diferenciar ya que este trastorno se caracteriza y en una de las cualidades más importantes es que la comunicación verbal y la parte lingüística está totalmente conservada y muy bien desarrollada, pero la comunicación no verbal y la identificación de conceptos visuales, incluso la memorización de estos conceptos, está alterada, ya que un niño o una persona con este trastorno, si bien sabe leer y sabe realizar una operación matemática, pero cuando se componen diferentes símbolos o diferentes palabras o diferentes formas o significados visuales, es ahí donde está la alteración y se dificulta la comprensión de estos patrones para realizar una operación lógica matemática o para realizar una lectura. Ahora bien, como se mencionó en el principio del video, los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo intervienen directamente en los procesos del aprendizaje. Para la intervención y para la adquisición del proceso escritor y del proceso lectoescrito, que si bien se relacionan ambos, se requieren de unas funciones ejecutivas y unas estructuras cerebrales puntuales. En este caso vamos a hablar del área de Broca, de las áreas inferiores lóbulos parietales, de la circunvolución fusiforme del lóbulo temporal, de las áreas asociativas primarias y secundarias visuales y auditivas, de la corteza primaria y del hipocampo, quienes intervienen en este proceso escrito para que se dé de una manera correcta, teniendo en cuenta al mismo tiempo que el proceso de escritura es un proceso fundamental y es un proceso complejo que se va adquiriendo con el tiempo.
Dicho lo anterior, la integración de los sentidos hace parte de este correcto funcionamiento en el proceso lectoescrito. Se requiere de una integración de estos órganos sensoriales para llegar a ese planeamiento motor, a ese esquema corporal, a esa conciencia postural, para luego ejercer procesos más ejecutivos como la atención, las habilidades y destrezas auditivas, oculomanuales y por ende realizar un proceso lectoescrito en un proceso exitoso académico. La integración de los órganos sensoriales es vital para la formación y unificación del proceso escrito. Las funciones visuales y las funciones auditivas deben integrarse para coordinar lo que se escucha, lo que se lee, lo que se interpreta para escribir. Las funciones táctiles y de orientación en tiempo y espacio se precisan para integrar y representar figuras, para identificarlas y para interpretar esta asociación de posicionamiento de letras, de formas y figuras. Asimismo, la coordinación visual motriz es importante de establecer en cuanto a la lectura y escritura para poder integrar el sentido del tacto junto con la coordinación visomanual. Asimismo, el control del trazo, la postura, hace parte de este esquema corporal precisado para dominar y escribir puntualmente una letra o para percibir y dominar una lateralidad. La disgrafia tiene varias asociaciones y clasificaciones. En este caso hablaremos de tres grandes ramas: la disgrafia motriz, la disgrafia asociada a la disortografía y la disgrafia sintomática. La disgrafia motriz se vincula en las alteraciones y déficits motrices de cómo se coge el lápiz, cómo se agarra y cómo se direcciona esta palabra o esta letra en un renglón. Se asocia con la vinculación del espacio, tamaño y orientación de la letra. La disortografía afecta al contenido de la escritura y se vincula con la lectura o con la manera de escribir al momento de escuchar una palabra. Aquí hay omisión de palabras, omisión de letras, inversión de letras en sílabas e inversiones que incluso pueden pasar desapercibidas por la persona. Y la disgrafia sintomática se debe a una alteración neurológica y cognitiva que no se asocia a un mal funcionamiento motor. Finalmente, hablaremos de tres teorías explicativas que se vinculan a la disgrafia: el modelo clásico, el modelo sistémico dinámico y el modelo del enfoque de red. Estos tres modelos conllevan a una sola conclusión, y es que la disgrafia es un tipo de afección o trastorno que afecta directamente la escritura, pero que es de tipo funcional, que conserva muchas estructuras que pueden llegar a ser funcionales. El modelo clásico basa que el trastorno de la escritura sí afecta un significado de la letra al momento de escribir, pero que conserva una funcionalidad. El modelo sistémico dinámico, este modelo es basado en Luria y nos dice que estos procesos mentales son unificados y que hay una funcionalidad directa, y que se tiene que tener en cuenta que los sistemas más complejos son los que atañen a la disgrafia, que por ende deben ser conservados. Y el enfoque de red, desde una hipótesis de Meselaun, propuso que este enfoque de red controla totalmente las funciones cognitivas y que hay que examinar estas regiones corticales y subcorticales y mirar cómo trabajan en unión para comprender un poco más la disgrafia. Es decir, que estas funciones trabajan en unión y en división, pero que se tienen que comprender un poco más cómo este funcionamiento cognitivo tan complejo es indirecta y directamente relacionado con la disgrafia.